Dios me les bendiga a cada uno. Sea cada uno bienvenido a este lugar. Alabado sea Dios. También damos un saludo a los que lo están viendo por medio de las redes sociales, por Facebook, por YouTube. Desde aquí la Iglesia Pentecostal Nueva Vida les da un cordial saludo a cada uno, a aquellos que están viéndolos allá en cualquier lugar del mundo. Bendito sea Dios. Lo gozamos, hermanos, que Dios es bueno y los tiene en este lugar. Bendito sea el Señor. Gloria sea a Dios. Desde antemano les quiero informar de que encontré un anillo por acá cuando estaba orando. No sé si aparece el dueño, pues ahí se acerca a mi persona. Alabado sea el Señor. Así, hermano, ya descansó. Ponga sobre sus pies. Gloria a Dios, aleluya. Estamos listos para escuchar el consejo de la palabra. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Y así voy a dejar a nuestro copastor Ever Parada, que nos trae el consejo esta tarde. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Grande es el Señor. Denle esas palmas al Dios Todopoderoso, porque su misericordia es grande y es buena. Amén. Levante sus manos hacia el cielo, iglesia. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, amado Dios, te damos gracias, Dios eterno, por el privilegio que nos das de estar delante de tu majestad, Dios eterno. Gracias por esta tarde. Una tarde hermosa, maravillosa, amado Dios, donde un pueblo, Dios amado, se reúne para darte honra y gloria. Un pueblo, amado Dios, que ha sido lavado en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, te damos toda honra y toda la gloria. Toma el control, amado Dios, en esta hora, Padre.
Pon palabras, Dios eterno, en tu siervo, bendito Dios, que es solamente un siervo inútil, Dios amado. Pero esta tarde te place a ti, oh eterno Dios, que sea, Dios eterno, el portavoz de ese poder del evangelio que transforma, que llena las vidas de los hombres y calma la sed del mundo, Dios amado. Seas tú obrando a través de tu espíritu en cada vida, en cada corazón, amado Dios. Necesitamos tu presencia, Dios bendito, porque sin tu presencia, amado Dios, no iremos a ningún lado, poderoso Dios. Tu Espíritu Santo, amado Dios, sea administrando cada una de nuestras vidas, Dios eterno. Aquí estamos, amado Dios. Seas tú, poderoso Dios, reprendiendo toda opresión, Dios amado, todo aquello que se opone, bendito Creador, a que tu palabra no llegue al corazón, amado Dios. Rompe barreras, Padre, derriba argumentos, Dios amado, y seas tú dando libertad al cautivo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús de Nazaret, poderoso Dios. Oh, bendito Dios, toma el control, Padre. Unge nuestras vidas, Dios, para que todos juntos aprendamos de tu palabra, Dios eterno, y que esa palabra dé fruto al 100%. Gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Deles ofrendas de palmas al Dios eterno, porque Él es bueno. Bendito sea Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vayamos al libro del Evangelio de Lucas. Grande es Dios. Capítulo 12. Le damos la bienvenida a todos, amén. A los que están sintonizándonos por los diferentes medios de comunicación. Sea Dios derramando bendición sobre sus vidas, amén. No hay duda que Dios traerá bendición a cada uno de ustedes. Y también a usted, hermano, amigo que esté en este lugar. No hay duda que Dios traerá bendición a su vida, así como a su servidor. Grande es el Señor. Lucas, capítulo 12, versículo 54 al 56. Cuando usted lo tenga, por favor, iglesia, contésteme con un fuerte amén. Y si alguien de su costado, levante la vista, no tiene Biblia, acérquese, compártala un momentito, para que todos leamos la palabra de Dios. Estamos en la casa del Señor. Amén. ¿Lo tenemos, pueblo de Dios? Amén. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice a la letra. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Dé un fuerte gloria a Dios y tome su asiento. Grande es el Señor. Usaremos como tema en esta tarde: ¿eres tú uno de ellos? Mire al que está a la par y dígale: ¿eres tú uno de ellos? Dígaselo, dígaselo. ¿Eres tú uno de ellos? Porque vivimos tan confiados, iglesia. Demasiado confiados vivimos. Cuando Jesucristo dijo muy claramente: velad y orad, porque el día y la hora nadie lo sabe, ni aun sus ángeles que están en el cielo. Vivimos demasiado confiados. La iglesia está entrando en una recta muy peligrosa, porque nos estamos adormeciendo. Grande es el Señor. ¿Eres tú uno de ellos? Cuando usted y yo leemos los evangelios, nos damos cuenta cómo Jesucristo, Él puso todo su empeño, no a la mitad, así como usted y yo, no a las medias, así como usted y yo. Él puso todo su empeño bajo la unción del Padre Celestial para poder explicar, para poder hacer entender a su gente, a sus discípulos, a toda aquella multitud de aquel tiempo, para que entendieran el propósito y la razón por qué Jesucristo caminaba en ese momento entre medio de ellos.
Cuando usted lee toda la palabra de los evangelios, y si usted lee una porción antes de este capítulo que hemos leído, se dará cuenta cómo Jesucristo enseña a los suyos y les hace ver el camino que verdaderamente tienen que seguir si es que quieren entrar al reino de los cielos. Él prepara a su gente, Él advierte a su gente de la falsa doctrina. Él advierte a la gente de todo lo que está sucediendo en ese momento, en esa sociedad que vivía en ese momento, valga la redundancia. Ese pueblo, esa nación aún oprimida por el imperio romano, era una nación de dura cerviz. No querían escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy no es la excepción. El ser humano se ha vuelto de dura cerviz. Dura cerviz significa nuca tiesa, que usted no quiere doblegarse delante del Dios Todopoderoso. Le decimos no a la palabra de Dios, rechazamos la palabra de Dios, cuando deberíamos de darnos cuenta que estamos viviendo en los últimos tiempos. Dios bendiga esos amenes. Con ellos vamos a hacer el culto. Y sea el Espíritu de Dios obrando en cada vida, en cada corazón, para que toda barrera que haya dentro de nosotros sea por el poder del Espíritu Santo rota. Por el poder del Espíritu Santo se echa de afuera. Porque Jesucristo, el Padre, envió a Jesucristo a morir a la cruz del Calvario para que ninguno se pierda. Vivimos demasiado confiados. Vivimos demasiado confiados, pero sea Dios avivando ese pábilo que hay dentro de cada uno de nosotros. En esta porción que hemos leído, Jesús de Nazaret le habla a la multitud, porque muchos se acercaban a escuchar el mensaje de Dios. Unos por cuestionarle, otros por tentarle, otros por curiosidad, pero Dios siempre les presentaba la palabra, esa palabra que da libertad al hombre cautivo. Él se dirige a la multitud en general y les da la lección que a ellos les corresponde. Esa lección en la cual hoy usted y yo tenemos que aprender mucho, iglesia. Y espero en el nombre de Dios que me preste atención un momento y que el Espíritu Santo de Dios haga la obra en cada uno de nuestros corazones. A Él se dirige a la multitud. Hoy la palabra se va a dirigir hacia usted, hacia mi vida. Hacia mi vida ya fue dirigida primeramente. Hoy va hacia usted. Amén, iglesia. ¿Por qué no vaya a señalar al del otro lado, como cuando le dije, dígale al del costado, ¿eres tú uno de ellos? Porque a veces decimos, es para fulano, sutano y mengano, pero ninguno de nosotros dijo, gracias Señor porque me hablaste en esta tarde. Tenemos para repartir, pero no para nosotros cuando la palabra nos exhorta. Jesucristo deseaba que así como estas personas tenían conocimiento para discernir que cuando se ponía una nube en el poniente, así fuese tan pequeña como dice Elías, como le dijo el siervo a Elías, como la palma de la mano. Veo una pequeña nube como la palma de la mano, le dijo el siervo a Elías. Estos hombres eran tan sabios y tan entendidos a través de la historia, de que cuando una nube venía del poniente, ellos decían, va a llover. Cuando veían lo otro opuesto, decía, hoy va a haber calor. Y las cosas sucedían de esa manera. Jesucristo les quería dar a entender a estas personas, a esta multitud que le seguía en esa oportunidad, que así como ellos discernían aquel tiempo, discernían aquello en el cual estaba basado sobre la naturaleza de las señales que veían en el cielo. Jesucristo les quería dar a entender, que entendieran que el que hablaba con ellos era el Hijo del Dios Todopoderoso. Era Jesús, el Cristo de la gloria. La visitación de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento estos hombres no la entendieron. Hoy la iglesia no quiere entender, o no queremos entender
de que los tiempos finales los estamos viviendo y que la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser en un momento de abrir y cerrar de ojos a la hora que usted y yo no lo esperemos. Pero estamos bien acomodados, estamos bien seducidos por los afanes de este mundo. Jesucristo se dirige a ellos y les dice: ¿cómo ustedes sí pueden distinguir todo lo que sucede? ¿Acaso es la excepción nosotros? Medio tantito sentimos algo en la garganta, oh, me va a dar gripe, decimos. Y así sucede. Medio tantito, oh, no va a caer nieve, se ven muy altas esas nubes, son de viento. ¿Sí o no? ¿Sí o no que así decimos? ¿Sabe que hoy que estuve en El Salvador, tengo un tío que tiene ya 74 años? Y él le gusta hablar del pasado. Y siempre que habla de mi abuelo. Y él dice: hijo, mi papá dice, porque se miraba oscuro el espacio, mi papá siempre decía que si llueve en estos tiempos, y me dio una fecha, de qué fecha, de enero a no sé qué fecha, si durante esta semana llueve, el invierno va a ser retardado. Y yo, cuando estudiaba esta mañana el mensaje, vino aquello a mi mente. Y es así. Y me decía él: ojalá y no llueva, porque el invierno se retarda y entonces el cultivo mayo, junio se va en seco. Todos nosotros somos inteligentes. El hombre aunque no tenga a Dios en su mente y en su corazón, sabe distinguir entre el bien y el mal. Sabe distinguir lo que es peligroso y lo que no es peligroso. Sabe distinguir cuando usted sabe que le va a hacer daño a su prójimo. Sabemos entender todas estas cosas, pero no queremos entender. La humanidad no quiere entender que solo en Cristo hay perdón de pecados, que solo en Cristo encontrará el hombre la salvación eterna para su alma. Solo en el Señor Jesucristo, solo en Él encontrará. Estos hombres se habían vuelto muy inteligentes y Jesucristo les reprocha eso. Todo el que es sabio, tanto para la ciencia como para la salvación, usted y yo, que somos sabios porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Estamos aquí, iglesia. Yo espero que usted esté, como dicen, al más de al 100% seguro de que el Espíritu Santo está en usted. Cuando usted es sabio para salvación, usted observa atento. Porque la palabra dice que tenemos que estar atentos. Usted aprende con esmero, con interés, para ver qué es lo que está sucediendo alrededor de su vida. Se hace maduro en el discernimiento, en el entendimiento de todo lo que acontece a nuestro alrededor. Nos hacemos inteligentes, discernimos cómo usted y yo estamos llevando nuestra vida delante de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted es sabio y es entendido, para no ser arrastrados por la falsa doctrina, para no ser arrastrados, como dice su palabra, por cualquier viento de doctrina, porque hoy sobra. Hoy más que nunca, cada día usted y yo vemos cómo las personas no les gusta escuchar que Jesucristo viene pronto. Y cuando decimos que Jesucristo viene pronto, lo que hacemos es guardar silencio y no decir: amén, Señor, ven porque te espero. No estamos tan convencidos que si Cristo viene, usted y yo somos arrebatados juntamente con los que duermen hoy en día. Falta convicción, falta ese deseo. Grande es el Señor. Mas esta gente con que hablaba Jesucristo no tenían sabiduría para discernir el cumplimiento del tiempo. El tiempo de ellos se había cumplido. La palabra había dicho que iba a venir un Salvador, un Redentor, alguien que iba a ser inmolado en la cruz del Calvario.
Pero ellos no querían reconocerlo. ¿Por qué razón? Por la falsa doctrina, por la influencia de muchos hombres en los cuales ellos, que decían, entre comillas, conocer la palabra, conocer la ley, influían sobre aquellas personas para que no reconocieran que el que estaba delante de ellos, que sanaba a los enfermos, que daba de comer al hambriento, era Jesús, el Hijo del Dios Todopoderoso. No reconocieron la visitación del Mesías, del Dios eterno. Y hoy no es la excepción. Allá en Marcos capítulo 1 versículo 15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esas mismas palabras son para usted, amigo, que estás en esta tarde en este lugar. El reino de los cielos se ha acercado. Y no es tu servidor el que te llama al arrepentimiento, sino Jesucristo, el Hijo del Dios Todopoderoso. Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que está llamando al arrepentimiento a cada uno de nosotros. Y tú también, que sabes que estás torcido y que andas haciendo las cosas mal, Jesucristo te está llamando al arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Jesucristo hablaba: esta generación se acertaba. Esta generación, de esta parte que hemos leído de la palabra, eran buenos meteorólogos, ¿verdad? Decía, va a ser calor, va a llover. Pero no querían entender que el que estaba ahí con ellos era Jesucristo, el Hijo del Dios Todopoderoso. No querían ellos entender por ninguna circunstancia. Jesucristo quería que entendieran que el que estaba allí era el Mesías. Hoy Jesucristo quiere que usted y yo entendamos de que el tiempo está cerca y que el arrebatamiento de la iglesia sucederá muy pronto. Tenemos que estar listos, pero muchos de esta generación que dicen ser hijos de Dios, duermen. Dormimos en los laureles. Y no es para usted que quizás está recién empezado en el Evangelio. Es para nosotros los que llevamos ratito en el Evangelio. Y a veces nos jactamos con que decir que tengo 5, 8, 10 años, pero estamos durmiendo delante de la presencia del Dios Todopoderoso. La soñolencia está minando el arca de la iglesia. Nos hemos vuelto haraganes para orar, para buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo, ignorando de que los tiempos son tan cercanos, que lo único duradero y perduradero por la eternidad es nuestra salvación en nuestro Señor Jesucristo. Y le estamos descuidando, iglesia del Señor. Levantémonos de ese sueño y busquemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él viene pronto. Jesucristo viene pronto. Así usted y yo lo queramos creer o no lo queramos creer, Él lo ha prometido y Él dijo que regresaría. Él va a regresar. Pero nosotros los líderes somos los primeros que vamos adelante encabezando esta lista, que nos hemos vuelto negligentes para la búsqueda con Dios. Creemos que ya lo tenemos todo ganado. Mentira del diablo. Esto termina hasta que Cristo venga o que la muerte nos sorprenda. Busquemos de Dios. Doblemos esas rodillas torcidas que tengamos y busquemos a Cristo de corazón, iglesia. Él viene pronto. Pero nosotros los líderes somos los principales y somos los que arrastramos a todos aquellos que están recién entrando al Evangelio. Yo por eso me encanta leer los evangelios, porque Jesucristo iba al frente, hermanos. Aprended de mí, dijo Jesucristo. Él no mandaba. Él iba mire, todo el tiempo que Él estuvo en la tierra. Cuando usted lee desde cuando Él empezó su ministerio, Él iba adelante. Le decía, váyanse, les decía a los discípulos, pero cuando acordaban, Él estaba delante ahí para defenderlos del peligro, del mal y de toda circunstancia. Él estaba ahí. Y usted y yo, que somos líderes,
Es triste, hermanos. Es triste. Soy honesto, mi corazón se entristece. Y vamos siempre con el martillo, pero es que, le voy a ser honesto, a mí me preocupa. La iglesia está entrando en una soñolencia completa, en una haraganidad delante de Dios. La palabra dice que usted y yo tenemos que unirnos para buscar en comunión, unidos en un mismo sentir, clamando y exaltando el nombre de Dios, reprendiendo todas huestes espirituales de maldad. Pero es lamentable cuando usted viene los martes y ni uno de ustedes que dice que es líder está ahí para doblar rodillas. Es lamentable. Hacemos ausencia. Usted que coordina un comité tiene que estar ahí de rodillas doblando, clamándole al Dios Todopoderoso. Usted que es líder en su hogar como padre de familia, vamos, levántate. Cristo te espera. Porque usted es líder, tienes tus hijos pequeños. Clama por ellos, porque el mundo en el que vivimos es malo, demasiado malo. Y tú dirás, gracias a Dios porque yo los tengo ya grandes. Oh, clamemos más porque nuestros hijos hoy están grandes. Ninguno de nosotros tiene la excepción para hacer voto de no presencia cuando clamamos como iglesia al Dios vivo. Cristo viene por una iglesia que le busque, por un pueblo que esté verdaderamente entregado. Aquellos hombres no entendían que el que caminaba entre medio de ellos era Jesús de Nazaret, por su arrogancia, por su prepotencia. Hoy no queremos entender que la venida del Redentor, que el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. Nos asemejamos a esa generación. Y todo porque somos rebeldes y no queremos entender que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Cuando usted y yo vemos la palabra de Dios, usted que es lector, cuando usted y yo leemos el Apocalipsis, y cuando lee el Apocalipsis, lea también el libro de Daniel. Lea los dos a la par y se va a dar cuenta. Y cuando usted cuando usted ve y lee la palabra de Dios y luego viene y ve las noticias, se da cuenta de lo que estamos viviendo es el cumplimiento de la palabra de Dios. Jesucristo está a las puertas. Me llama la atención un hombre de gran influencia, de origen chino, dijo: nosotros no nos estamos preparando para la paz, nosotros nos estamos preparando para la guerra. El mundo va a ser conmovido por un gran terremoto en el ámbito social, económico y político. Y yo no soy ningún profeta. Va a ser conmovido, va a ser sacudido, porque la misma palabra lo dice. El hombre no se está preparando para la paz. El hombre cada día se prepara más y más para la guerra. Y usted y yo, ¿qué estamos haciendo, iglesia del Señor? ¿Qué estamos haciendo delante de Dios? ¿Qué estamos haciendo para nuestros semejantes? Estamos dando testimonio que servimos a un Cristo de poder. Cuando usted ve todo ese panorama, usted y yo tenemos que darnos cuenta que estamos en los últimos tiempos. Pero nos está aconteciendo lo que le acontecía a este pueblo. No querían entender la visitación del Cordero, del Hijo del Dios Todopoderoso, que les hablaba a ellos. Espero que esta tarde, esta noche, usted entienda que el que le está hablando es la palabra del Dios Todopoderoso. Que despertemos, que nos levantemos de ese sueño. No podemos seguir en esta condición, iglesia. Cristo viene pronto. Grande es el Señor. Dele esas palmas al Dios Todopoderoso. Él viene pronto. Grande es el Señor. Alabamos y bendecimos el nombre de Dios.
Y el hombre no se puede preparar para la guerra, para la paz, por el pecado. La humanidad entera está sentenciada a muerte. La humanidad entera está sentenciada a muerte porque nacimos con el pecado. La Biblia dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte, mas la dádiva de nuestro Señor Jesucristo es vida eterna. Amigo, Cristo te ama. Él quiere salvar tu vida. Apercíbete en estos tiempos. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales. Y si así no lo fuera, nos contamos con el día de mañana, ni podemos hacer garantía que usted y yo vamos a vivir las próximas 24 horas. Hoy es el día de salvación, dice su palabra. Ven a los pies del Maestro, a los pies del Cordero, del Hijo, del Dios Todopoderoso. El hombre está bajo sentencia de muerte. Y tú, amigo, que me escuchas en esta tarde, en este lugar, y que estás al otro lado de la pantalla, si no has entregado tu vida a Cristo, hoy Él te está llamando al arrepentimiento. Jesucristo siempre está llamando al arrepentimiento a cada uno de nosotros. Grande es el Señor, bendito sea el Cordero. Él nos está llamando. Y por causa del pecado, el hombre no puede encontrar la paz. El hombre hace su mayor esfuerzo, pero la paz nunca llegará a esta tierra. La paz llegará hasta cuando Dios venga a gobernar. Y cuando usted y yo estemos con Cristo allá en el cielo, adorando y exaltando ese nombre que es sobre todo nombre, ahí tendremos paz y seguridad por la eternidad, por todos los siglos. Grande es el Señor. Este mundo no podrá alcanzar la paz. ¿Por qué? Porque el mundo y aún muchos de aquellos hombres y mujeres que dicen ser hijos de Dios, rechazamos los mandamientos, rechazamos el sermón de la montaña. No queremos nosotros que esa palabra nosotros vivirla. Nosotros rechazamos la palabra del Dios Todopoderoso. Y así usted y yo no vamos a ir hacia ningún lado, sabiendo que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. La palabra dice que habrán señales en el cielo y en la tierra, y esta tierra será sacudida. Todo está girando y cambiando constantemente conforme a lo dicho de la palabra del Dios Todopoderoso. El reloj sigue su curso, no se detiene. Y yo digo, el Padre, el Hijo solo espera ese momento que le diga el Padre: es hora. Es hora para que vayas por mis escogidos. Es hora que vayas por mis ovejas. Porque Él no viene por cabritos, no viene por piligüeyes, viene por ovejas. Solo por ovejas viene el Cordero, el Hijo del Dios Todopoderoso. Todo cambia. El curso está cambiando constantemente. El mundo se mueve y todo va en el reloj de nuestro Dios Todopoderoso. Todo se va moviendo en ese contorno sobre cómo Dios desea que se mueva. Pero entre todas estas cosas, Dios quiere que usted y yo, iglesia, nos apercibamos que es el último tiempo y que no podemos abosteciar delante de la presencia del Dios Todopoderoso, que necesitamos buscar de Dios más y más cada día. A eso hemos sido llamados usted y yo. Todo cambia, pero lo que no cambia es nuestro Señor Jesucristo. Mas sin embargo hay algo que no cambia, que es la naturaleza del Dios Todopoderoso. Esa naturaleza del Creador del cielo y de la tierra no cambia, no tiene sombra de variación. Dios no cambia ni una pestaña. Así como usted que yo, que traemos nuestras pestañas normales, pero hay a veces nos estamos poniendo para que se miren de otra manera. ¿Sí o no? Ahí estamos para que hasta se quiebra esa cosa. Bum, bum.
Y qué lamentable que hasta hombres esas cosas, qué barba, hasta dónde hemos llegado. Vanidad de vanidades, busca de Dios. Alabemos y exaltemos el nombre del Dios Todopoderoso. Sin embargo, hay algo que no cambia, y eso es nuestro Dios Todopoderoso. Dios no cambia ni tan sola una pestaña. Él es santo, 3 veces santo, y eso no ha cambiado. Él es santo desde el principio y será santo por toda la eternidad. Gloria al Cordero. Santo es el Señor. Dios no soporta el pecado, iglesia. Dios no soporta el pecado. Dios detesta el pecado. Grande es el Señor. Pero aún sabiendo todas estas cosas, muchos de nosotros, la iglesia, ahora al pecado no le queremos llamar pecado. ¿Sí o no? No digas que es pecado. Es un error que cometió. Y así vamos suavizando cada una de las cosas. Jesucristo le llamó pecado, es pecado, porque es la palabra de Dios. Y yo no voy a venir a decirle que usted cometió un error porque yo quiero simpatizar con usted o usted me simpatiza. Porque si yo busco el agrado suyo, me estoy volviendo enemigo con el Dios Todopoderoso por la palabra del Dios eterno. Pecado es pecado. En la Antártida, como en la Patagonia, como en la China, en cualquier extremo del mundo, la palabra no es confusa. Pecado es pecado. Pero hoy nosotros, la iglesia, el mundanalismo, el libertinaje ha invadido las arcas de la iglesia. Y todo ¿por qué? Porque los siervos a quienes Dios ha dejado encargado, los hemos dormido. ¿Está aquí, iglesia? Y todos somos responsables. Todos somos responsables. Grande es el Señor. Dios no acepta el pecado. Dios dice allá, en el mensaje a las 7 iglesias, a la de Tiatira le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña a mis siervos a fornicar y a adulterar. El mundo hoy está dentro de muchas iglesias. El libertinaje, la mundanalidad, hoy es parte de, entre comillas, de esa iglesia que dice que espera al Hijo del Dios Todopoderoso. La sensualidad, el mundo está dentro hoy de las iglesias. Y usted y yo que somos líderes, bien, amén. No hay carácter. Vamos hacia el reino de los cielos, iglesia. Vamos hacia una morada celestial, a un lugar que no ha sido construido por ninguna mano inmunda, sino por la misma mano del Dios Todopoderoso. Alejémonos del mundo y busquemos a Cristo, porque quien nos tiene seducido para no buscar de Cristo es el mundo, iglesia, y no es otra cosa. Entendamos, la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Jeremías dice y en el capítulo 6 versículo 16: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, iglesia. Párate, analiza tu vida y dónde estás parado y hacia dónde se dirige tu vida. El nombre de nuestro Dios no puede ser burlado. Grande es el Señor. Alabamos y exaltamos el nombre de Dios. Iglesia, Dios quiere que entendamos que estamos en los últimos tiempos. Él va a regresar. Dios nos ama. Dios nos ama, iglesia. Él es precioso. Él es maravilloso.
Y es que no hay nadie como el Cordero. Él es sublime. Él es el más bello de los hombres. Él es el gran yo soy. En Él espero, hermano, que usted haya encontrado la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Hay gozo verdaderamente en su corazón al llegar a la casa de Dios y poder alabar y exaltar el nombre de Dios. Hay gozo, iglesia. Hay gozo, iglesia. ¿O es porque nos agrada escuchar la palabra? Porque a veces estamos aquí porque nos agrada escuchar la palabra. Y qué bueno eso. Porque le voy a decir algo, su servidor se creció prácticamente escuchando la palabra de Dios. Ya lo he dicho en muchas veces. En el lugar donde su servidor viene, del cantón donde yo soy, la guerra pegó tan duro que no cualquier evangelista iba y hacía campaña en esos lugares. Pero ¿por qué? Porque ahí estaban aquellos hombres, la guerrilla en aquel tiempo. Y cualquier descuido, esos hombres se llevaban al que llevaba el mensaje de la palabra. Y yo siempre estaba allá sentado a la distancia, escuchando la palabra de Dios. Me agradaba la palabra de Dios, pero hasta ahí no más. Pero gloria a Dios, que Dios llegó un día y rompió esas cadenas, y ahora soy libre para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Amigo, dale un espacio a Cristo. Él te ama. ¿No te das cuenta que estás atrapado en las garras del enemigo, en las garras de Satanás? Estás atrapado ahí, pero si tú corres a Cristo, Él te salvará, Él te dará vida eterna, amigo. Ven a los brazos del Cordero. Él te va a salvar. Yo sí he repetido estas palabras muchas veces, porque yo siempre decía que yo para qué le voy a entrar al evangelio si yo no la voy a hacer para no ser como fulano, sutano y mengano. Esa era mi excusa. Pero un día llegó Cristo y todas esas excusas se fueron afuera. Y hay razón que el hombre natural piense eso, porque en nuestra capacidad intelectual y humana no vamos a poder ganar esta batalla. Esta batalla es con búsqueda y entrega totalmente en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Amigo, si tú rindes tu vida a Cristo, verás cómo esas cadenas se van, y aquel pensamiento en el cual te ata y te dice que no vas a poder, cuando tú le digas ese sí a mi Cristo, dirás: gracias, Señor, porque soy libre de todo pecado. Alabado sea Dios. Pero no será, amigo, hasta que no rindas tu vida a Cristo. Y de ello puedo dar testimonio. Tu servidor da testimonio. Porque solo cuando Cristo llega al corazón es que verdaderamente nosotros podemos cambiar. La palabra de Dios no cambia, iglesia. Grande es el Señor. El mundo cambia. Y está cambiando conforme al reloj de Dios, pero la palabra de Dios no va a cambiar. Esa se mantendrá. La flor muere, la hierba se marchita, pero la palabra de Dios nunca pasará. Ella se va a cumplir. Grande es el Señor. Y Satanás, amigo, hermano, tú que estás en esta tarde aquí, él quiere ponerte dudas a ti dentro de tu mente. Y te dirá: ¿será verdad? ¿Será que es así la palabra? Sí o no, que lo hizo con Adán y Eva y le funcionó. Le funcionó. ¿Por qué no lo va a intentar contigo? ¿Por qué no lo va a intentar conmigo? Por eso su palabra dice: velad y orad para que no entréis en tentación, porque vuestro adversario Satanás, que Dios lo reprenda, anda como león rugiente, buscando a quien hacer pedazos, a quien desgarrar. Él no te va a sobar el lomo porque media vieste tiene. Él no te dice la consecuencia de haber obedecido a Satanás.
Él no te viene a decir, Él siempre, hermano, amigo, Satanás siempre te va a señalar lo que tú no tienes. Es por eso, iglesia del Señor, que usted y yo tenemos que estar convencidos que nuestra plenitud la hemos encontrado en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos todo. Pero si usted no está convencido, porque eso es que anda buscando por otro lado, viendo con lujuria a los demás. La palabra de Dios, las leyes morales del Dios Todopoderoso no han cambiado, se mantienen y se mantendrán. El pecado es pecado. La Biblia dice: no hurtarás, no matarás, no fornicarás. ¿Pero por qué estamos en ello? Porque aún no hemos entregado nuestra vida a Dios. Usted que es casado y está fallándole a su esposa, a su cónyuge, ¿por qué lo hace? Es porque verdaderamente usted no ha entregado su vida a Dios. El Espíritu Santo de Dios tiene que estar dentro de nosotros. Y nos hemos descuidado. Y más le vale a aquel que conoció a Dios y mejor se arrepienta si le ha fallado, porque la palabra de Dios dice que el que sabiendo lo que a su Señor le agrada y no se prepara para hacer esas cosas, será castigado el doble, dice su palabra. Más te vale no haberme conocido, dice su palabra. Iglesia, porque a veces nosotros nos queremos pasar de listos, usted y yo, que ya llevamos rato en el evangelio. Usted y yo no nos podemos pasar de listos delante del Dios Todopoderoso. Cristo viene pronto. Aquella generación no quería entender, que no entendió la visitación del Cordero, del Hijo del Dios Todopoderoso, porque era mal influenciado. Ahora hay tanta doctrina diciendo que esto y lo otro, falta esto, falta lo otro para que Cristo venga. Oh, Cristo ya pudo haber venido, iglesia. ¿Sabe que leía? De que estoy hablándole allá por el año 1915, 1910. Un hombre escribió más de 700 himnos hacia Dios. ¿Sabe cuántos escribió adorando, anhelando la venida del Dios Todopoderoso? 5,000 himnos escribió aquel hombre, que le anhelaba la venida del Cordero hace un siglo hacia atrás. Y usted y yo, estos ya aburren con que Cristo viene pronto. Oh, es que ese es el mensaje. Y ve, yo vengo pronto, dijo Jesús. Por eso el apóstol Pablo le esperaba con ansia. Así tenemos que estar cada uno de nosotros, iglesia, esperando con ansia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener gozo, alegría, iglesia, esperando a nuestro Redentor. Nuestro amado viene pronto, iglesia. Grande es el Señor. Alabe, glorifique y exalte el nombre del Dios Todopoderoso. Usted y yo no debemos de confiar en nuestro corazón. Nuestro corazón es traicionero, iglesia. Demasiado traicionero. Y la palabra de Dios lo ratifica muy claramente. No le creas a tu corazón, créele a la palabra del Dios Todopoderoso. Que dice Jeremías 17:9: engañoso es el corazón, más perverso que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Palabra del Dios Todopoderoso. No te confíes en tu propia prudencia, confía en la palabra de Dios, en lo que los tiempos nos demuestran, que Cristo, todas las señales que vemos anuncian que Cristo viene pronto, iglesia. Pero no nos durmamos, busquemos al Dios Todopoderoso. Grande es el Señor, bendito sea Dios por siempre, grande es el Cordero. Quiero que vayamos nuevamente allá. Creo que regresemos allá a Lucas. Estamos en Lucas capítulo 12. Vayamos al versículo 56. El tiempo ha avanzado, pero quiero que toquemos esta parte. Grande es el Señor. Jesucristo quería que estos hombres se entendieran.
de que Él había venido y que reconocieran que Él era el Hijo del Dios Todopoderoso, que entendieran el tiempo que estaban viviendo. El tiempo se había cumplido para estos hombres, para estas personas a quienes les hablaba en aquella oportunidad Jesús de Nazaret. Pero miren la retribución que les hace a esta gente, a este pueblo. Y esa misma retribución es para nosotros, porque si no entendemos que estamos viviendo los últimos tiempos, usted y yo vamos a pagar las consecuencias. ¿Qué es lo que dice el versículo 56? Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. La consecuencia que Cristo les hace contra ellos por no entender. Dios hace una fuerte advertencia para todo aquel que le niegue, para todo aquel que no le reconozca, para todo aquel que se aparte del camino. Los juicios de Dios, iglesia, son verdaderos. Y aunque usted no diga amén, los juicios de Dios son verdaderos. Esos juicios no van a cambiar. Así de usted y yo brinquemos, relinchemos, como sea, los juicios de Dios son verdaderos y no van a cambiar. Y de ese juicio Dios quiere salvar a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir a la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Grande es el Señor. Jesucristo les estaba diciendo: ¿cómo no sabéis discernir esta oportunidad que Dios ofrece? Amigo, Jesucristo quiere que tú disciernas la oportunidad que hoy te está dando. Amigo, tú que estás en este lugar, amigo, tú que estás al otro lado de la pantalla, Jesucristo quiere que disciernas el tiempo, el momento, la oportunidad que te está dando hoy de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Que Jesucristo te está llamando al arrepentimiento, que Jesucristo te está llamando a que le pidamos perdón por nuestros pecados. Usted y yo no nos vamos a inclinar delante de ningún hombre, sino delante de Cristo, el Dios Todopoderoso, porque estas personas no sabían si iban a tener otra oportunidad. Amigo, tú que me escuchas, no sabes si vas a tener otra oportunidad. Es por eso que su palabra dice: hoy es el día de salvación. Amigo, ven a los pies del Maestro. Él te ama, Él nos ama grandemente. Grande es el Señor. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios capítulo 6 versículo 2? Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Iglesia, amigo, tú que me escuchas, Jesucristo te está llamando. Iglesia, no nos rindamos. No nos rindamos. Pareciera que todo se dilata, pareciera que todo tarda. Oh, pero la palabra de Dios no cambia. Dios no va a cambiar su palabra, y Él dijo que vendría y Él va a regresar, porque el día que menos esperemos Él vendrá por nosotros. Iglesia, vamos hacia adelante, no nos detengamos. Le pido al Espíritu Santo de Dios, iglesia, que cada vez que usted venga al templo o en otro lugar y escuche el mensaje de Dios, que la palabra de Dios haga efecto en su vida y en la mía. Porque nos conocemos, lo conozco por medio de estos ojos a usted. Y les soy honesto, me gustaría que todos tuviéramos siempre en ese mismo sentir, en esa búsqueda con Dios. Les amo en el amor de Cristo, porque es duro en la vida secular. Era difícil cuando tú perdías un compañero. Ahora mucho más cuando tenemos el amor de Cristo. Pero la palabra va a ser expuesta
Y cada uno de nosotros decide qué hacer, si recibirla o rechazarla. Esa es opción mía y opción suya. Si la recibimos y decimos: Señor, gracias, yo quiero obedecer a tu palabra, porque la palabra de Dios dice: el que me ama a mí, obedece mi palabra, guarda mi palabra, dice la palabra de Dios. Y el que no me ama, dice su palabra, no obedece mi palabra. Mis ovejas, dicen, conocen mi voz, me oyen y me siguen. ¿Qué somos usted y yo? ¿Qué somos? Somos ovejas del Cordero. Somos ovejas del Hijo del Dios Todopoderoso. Somos ovejas. Mis ovejas, dice su palabra, oyen mi voz y ellas me siguen. Yo las conozco, dice Jesucristo. Yo las conozco. Obedezcamos la palabra de Dios, iglesia. Aferrémonos a Cristo, porque Él viene pronto. Grande es el Señor. Y ya con esto voy cerrando, porque nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Grande es el Cordero. Denle ofrendas de palmas al Dios Todopoderoso. Démosle esa ofrenda de palmas al Cristo eterno, porque Él viene y usted y yo le esperamos. Grande es el Señor. Y con esto voy cerrando. Apocalipsis capítulo 22. Capítulo 22, versículo 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Qué es lo que va a decir usted? Amén. Sí, ven Jesús. Póngase sobre sus pies. Voy a hacer un llamado. Si hay alguien que necesita reconocer a Cristo como su Salvador, le voy a pedir, iglesia, en el nombre de Dios, que mantenga su oración, esa comunión con Dios. Si alguien quiere entregar su vida a Cristo, hoy es la oportunidad. Aquellas personas no reconocieron que Jesucristo, aquel que caminaba en aquellas calles polvorientas, digo yo, y yo cada vez me imagino y me figuro cómo andaba el Maestro, pero no reconocieron de que era el Hijo del Dios Todopoderoso. Amigo, yo quiero que entiendas, que reconozca que estamos en los últimos tiempos. Dios bendiga al hermano, al amigo que va pasando. Hay alguien más. Hay alguien más que quiere reconocer a Dios como su Salvador y su Redentor. Si es que no hay lugar más hermoso que vayamos a la presencia del Dios Todopoderoso, iglesia. ¿Hay alguien más? Alguien que necesita oración, que por favor dé un paso al frente. Vamos a orar por usted, hermano, amigo. Mantenga esa comunión. Su oración y la mía ayuda a que esas cadenas sean rotas. Hay alguien más y dice: Señor, yo reconozco que soy un pecador y te pido perdón, Señor. Yo necesito obedecer tu palabra. Dios bendiga al hermano que va pasando, al amigo. Iglesia, mantenga esa comunión con el Dios eterno. Es que entendamos, Cristo nos ama. Oh, es que Él los ama, Él los ama, Él los ama, iglesia. Amigo, no desprecies a Cristo. No desprecies al Cordero. No desprecies al Hijo del Dios Todopoderoso. Mantenga su comunión, iglesia. Hay alguien más. Hay alguien más. Pase al altar. Sal de tu asiento. Sal de tu asiento. ¿No quieres venir al altar? Cristo te está llamando. Ven. Él te ama. Y estará segura en los brazos del Dios Todopoderoso. Él te ama. Da un paso hacia el frente.
La palabra dice que seamos valientes. Y usted y yo vamos a ser valientes en el nombre de Cristo Jesús. Grande es el Señor. Anhelo conocerte.